Bueno, pues Ángel, ya estamos listos. Sí, yo creo que ya empezamos. Bueno, pues entonces damos inicio al examen. Hoy que día 24 de enero del año 2024 nos encontramos reunidos por medios de la plataforma de Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior para proceder al examen de para obtener el grado de maestría en psicoterapia de las adicciones de Ángel Yael Acosta Medina. Nos encontramos reunidos como sinodales, la doctora Mitzi Miriam León Calderón, como vocal, la doctora Yolanda Alquicira Sagún como secretaria, su servidora, Concepción Rabadán Fernández. Te pedimos, Ángel Yael, que procedas a tu presentación y luego pasamos a la réplica. Adelante. Vale. Pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ángel Yael Acosta Medina y antes que nada quiero agradecer por, por un lado el tiempo y la presencia de las profesoras, de los directivos, del personal administrativo del CIES que hacen posible la presentación, y a su vez agradezco mucho la presencia de mis seres queridos, ¿no? Eh, Pareja, amigos, familia, ¿no? Que están acá, que me acompañan ahorita en el examen profesional para obtener el grado de maestro en psicoterapia de las adicciones. Y para la obtención de este grado de maestría, les presentaré el artículo que escribí y que titulé como Algunos aspectos éticos en la formación del psicoanalista. En este artículo hablo sobre la formación en psicoanálisis, centrándome en la dimensión ética que subyace en este proceso. Y justo con esto comienzo la introducción del trabajo, ya que cuando hablamos de la formación en psicoanálisis, si pueden pasar la diapositiva. Cuando pensamos la formación en psicoanálisis, pensamos en los tres componentes fundamentales, ¿no? Que es el análisis personal, el estudio teórico y la supervisión de casos. Y si bien estos componentes son muy importantes, también es esencial tener en cuenta los diversos aspectos que están dentro de estos componentes, ¿no? Entonces pueden ser aspectos técnicos, epistemológicos o éticos, ¿no? Y es en este sentido que yo exploro en el artículo algunos aspectos éticos que considero son necesarios o deben ser necesarios transmitir durante la formación del analista para la práctica de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Eh, entonces, la importancia y por ende la justificación, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La justificación que encuentro para hablar de los aspectos éticos en psicoanálisis es el esclarecimiento de tres cosas. Por un lado, eh, nos permite entender, esclarecer la posición y la actuación que tiene el analista en su práctica clínica, ¿no? Comprender también estos aspectos éticos nos permite entender la especificidad del psicoanálisis y su diferencia a otras propuestas terapéuticas, ¿no? Y finalmente también considero que es importante estos aspectos éticos porque comprenderlos nos permitiría construir otros dispositivos que sigan las ideas y las metas del psicoanálisis más allá del consultorio, ¿no? Es decir, podemos construir dispositivos en lo social, por ejemplo, que sigan estas ideas psicoanalíticas, ¿sale? Entonces, en el apartado de aspectos metodológicos, la siguiente diapositiva, reviso algunas ideas de autores contemporáneos que hablan sobre la ética y el psicoanálisis. No sé si pueden pasar la diapositiva. Ajá. En el apartado de aspectos metodológicos, reviso estas ideas de algunos autores y estas ideas me ayudan a delinear el marco teórico que ocupé en el artículo. Entonces, retomo a Adela Leibovich en la idea de que la ética profesional se refiere al conjunto de normas, valores y sistemas de creencias que una comunidad de profesionales comparte y bajo lo cual establecen qué es lo correcto o incorrecto en la actividad profesional. Es decir, a partir de ciertas normas, valores y creencias, se establecerá qué es correcto o incorrecto en una actividad profesional, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.
De Alejandra Landoni, retomo que la ética psicoanalítica no tiene que ver con juicios morales, sino que el enfoque está en la relación que tiene el sujeto con su malestar, ¿sale? No tiene que ver la ética en psicoanálisis con el bien, el mal, cómo tiene que ser un sujeto, modelarlo, ¿no? Sino que es la relación del sujeto con el malestar. Víctor Coronel menciona que el rol del analista está centrado en la escucha, en facilitar la asociación libre y en construir las interpretaciones, ¿no? Que siempre van a ser en conjunto con el paciente. Me parece también importante recalcarlo, ¿no? La siguiente, por favor. Tornos va a exponer que la dimensión ética en la práctica clínica del psicoanálisis es lo que permite no anular la alteridad, la diferencia, ¿no? La singularidad y el deseo propio del sujeto, ¿no? Del paciente. Y finalmente, retomo otra idea de Leibovich con la idea de que la tarea más desafiante en la formación de analistas o terapeutas, ¿no? Es el desarrollo de sensibilidad y recursos reflexivos, ¿no? Pues estos van a ser herramientas clave que va a ocupar el analista o el terapeuta frente a las distintas situaciones que acontecen en el consultorio. Entonces, acá es importante tener en cuenta esa tarea tan desafiante, ¿no? Desarrollar sensibilidad y recursos reflexivos. Revisando estas ideas de estos autores, es que hago la siguiente pregunta, que trato de responder a lo largo del artículo, si pueden pasar la diapositiva. Y la pregunta es, ¿a través de qué ejes se da la transición ética en la formación del analista? Es decir, lo que me pregunto es, ¿cuáles son esos ejes éticos que rigen la práctica clínica psicoanalítica y que deben ser, por ende, transmitidos en los futuros analistas, ¿no? Entonces, para contestar esta pregunta, establezco 3 apartados en mi marco teórico y me pregunto por la labor del analista, la formación psicoanalítica y la ética en psicoanálisis. Entonces, para comprender mejor la labor del analista, y hablo o retomo a Freud con las ideas acerca de lo que hace un analista, ¿no? Entonces, el analista realiza una atención parejamente flotante, con lo que quiero decir o con lo que quiere decir Freud, que se escucha al paciente sin juicios, sin crítica y sin buscar algo en particular de antemano. Retomo también la idea de que la transferencia, es decir, la relación del paciente con el analista y lo que se deposita ahí va a ser la herramienta principal para poder ver y analizar lo inconsciente del paciente. Y finalmente, en esta parte es importante recordar que Freud menciona la interpretación o habla de la interpretación, es decir, el encuentro con el sentido oculto que hay en las acciones, en los pensamientos y en las emociones del paciente. Esta interpretación se va a ir dando de manera gradual, no siempre se dará en el instante, ¿no? Sino que se tiene que ir procesando y quien va a validar estas interpretaciones es el propio paciente, ¿sale? Teniendo en cuenta estas ideas acerca del quehacer del psicoanalista, es que ahora ya nos podemos preguntar, me pregunto acerca de la formación que debe tener alguien para realizar este trabajo que está diciendo Freud, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, eh, retomo a José Perrés y a Fyodor Ferenczi para hablar un poco más de esta formación, ¿no? Perrés va a ser claro al decir que un conocedor teórico del psicoanálisis no es igual a un psicoanalista, ¿no? Es decir, no por leer mucho sobre el psicoanálisis, sobre sus conceptos, sobre la historia, etcétera, es que alguien se hace psicoanalista. Él va a mencionar que el análisis personal es el paso esencial, el primer paso antes de la formación teórica, ¿sale? Y por eso es que recupero a Ferenczi, porque él igualmente encontraba que el análisis personal es el paso clave en dicha formación, ¿no? Psicoanalítica, porque es a través de nuestro paso por el diván que podemos conocernos a nosotros mismos y comprender mejor los procesos y los mecanismos que acontecen en el psiquismo, ¿no? Entonces, Ferenczi establecía que el aprendizaje de la técnica y de los conceptos se iba a dar en el propio análisis, ¿no? Lo que a su vez iba a conllevar una transformación personal en el analista. Y en el último apartado del marco teórico, la siguiente diapositiva, por favor,
hablo sobre la ética en psicoanálisis y aquí coloco algunas ideas de Lacan y de Sylvia Bleichmar. Lacan nos dirá que en el psicoanálisis el énfasis está en el deseo. Ese será el eje rector de la práctica clínica, ¿no? Hasta podríamos decir es un eje ético, ¿no? De la práctica clínica, lo cual quiere decir que no se trata de conseguir la felicidad, de remover síntomas o algo similar como podría pensarse fuera de este campo, ¿no? Sino que se trata de que el paciente pueda dar cuenta de qué es eso que persigue, qué es eso que lo está impulsando, qué lo está moviendo sin que él mismo se dé cuenta, ¿no? Entonces, la tarea del analista es la de acercar al paciente a poder expresar su propio deseo, ¿no? Hacer un movimiento del no saber al saber, ¿no? A advertir lo que pasa con uno mismo. Sylvia Bleichmar va a mencionar que el marco ético, es decir, las normas y principios del método psicoanalítico, va a permitir el despliegue del inconsciente del paciente, ¿no? Es decir, el respeto de la confidencialidad, la atención al deseo y la singularidad del caso es lo que va a ir permitiendo que vayamos descubriendo eso oculto en el paciente. Sin embargo, también menciona o hace énfasis en esta ética del analista, ¿no? Es decir, que el psicoanalista debe tomar decisiones éticas importantes, ¿no? Como la elección de pacientes, la formulación del encuadre, ¿no? Del contrato, y teniendo en cuenta también el conocimiento de su propio saber, ¿no? Para que esto también guíe su práctica clínica. Entonces, Leitchmar también hace esa diferencia y ese énfasis en la ética del método psicoanalítico y en la ética del analista. A partir de esto revisado en los aspectos metodológicos, en el marco teórico, es que encuentro 5 ejes éticos en la clínica psicoanalítica, ¿no? Eh, la confidencialidad, el deseo, la singularidad, la autonomía y la producción de subjetividad, ¿sale? De manera breve, la confidencialidad tiene que ver con el respeto por la privacidad del paciente, el deseo tiene que ver con explorar el motor de cada caso, ¿no? El motor del psiquismo de cada paciente y su expresión también, que lo pueda poner en palabras. La singularidad tiene que ver con comprender justamente eso único, la singularidad de la vida y de la experiencia de cada sujeto. En la autonomía me refiero a que se busca que el paciente, una vez que advierte lo que está aconteciendo con él mismo, pueda decidir acerca de su propia vida. Es decir, no se busca modelarlo de alguna manera, ¿no? Sino que él decida lo que va a pasar con él. Y con producción de subjetividad me refiero a que el sujeto pueda ir dando cuenta de cómo se construyó su subjetividad, cómo se fue constituyendo, pero sabiendo que está en un constante proceso de devenir, ¿sale? Entonces, esto hace o esto permite que el sujeto se involucre activamente en la construcción de su propia historia, ¿sale? Y para terminar mi presentación, en la siguiente diapositiva, como reflexiones finales, establezco que la formación en psicoanálisis se centra en la subjetividad y en el deseo, ¿no? Que la dimensión ética nos permite escuchar y pensar junto al sujeto sin anular su alteridad, su diferencia, y finalmente que el sujeto en análisis da cuenta de su modo de funcionar, de la forma en que se construyó, y eso le permite posicionarse de manera distinta frente a su malestar y hacia la vida en general, ¿no? Entonces, esta sería la presentación de mi artículo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, Ángel Yael Acosta Medina. Le vamos a pedir ahora a la doctora Yolanda Alquicira Sagún si inicia la réplica, por favor, doctora Yolanda. Sí, gracias, doctora. Ay, bueno, a mí tu artículo me hizo pensar muchas cosas, pero sobre todo me movió toda una situación emocional porque uno de los autores que mencionas, José Perrés, fue muchos años mi maestro, hasta que murió de un infarto, ¿no? Por no seguir las indicaciones de no ser obeso. Se murió de un día para otro, ya no tuvimos a Perrés. Pero Perrés fue un pilar, creo que
si el ser psicoanalista se forma con los pilares teóricos y etcétera, etcétera, que tú mencionas, creo que un pilar de mi formación como psicoanalista fue José Perrés. Y justo lo que tú retomas de su producción teórica es algo que siempre insistía muchísimo, ¿no? Sobre la ética del psicoanálisis. Siempre nos decía que no había psicoanálisis y no había ética de por medio. Primero la ética, ¿no? A lo mejor, no sé, tú fuiste mi alumno bastantes semestres. Me acuerdo que fue en la pandemia, ¿no? Que empezaron, justo fue en la pandemia, fue el grupo con el que empezamos la pandemia. Y ojalá les hubiese podido transmitir de la misma manera, creo que sí, porque les di supervisión colectiva, el pilar que significa ser ético en psicoanálisis, ¿no? Yo dividiría, y creo que quiero felicitarte además porque siempre fuiste muy brillante y me admiraba mucho tu capacidad de análisis y síntesis, ¿no? O sea, de cómo me gustaba leer tus controles de lectura porque de todo el conglomerado de páginas tú sabías extraer lo que verdaderamente era sustancial. Y eso, bueno, sí te lo hice saber en varias ocasiones. De nuevo felicitarte por eso, por tu brillantez y que, pues, aunado a todo este artículo que ahora presentas, yo dividiría, ¿no? La ética del psicoanálisis de la mano de Perrés como en dos situaciones, una macro y una micro, ¿no? En lo macro tendría pues algo muy evidente, uno no se mete con los pacientes, uno no se va a tomar café con los pacientes, uno no es amigo de los pacientes, uno respeta al otro, ¿no? Pero eso es como muy evidente y sin embargo se siguen dando situaciones poco éticas en ese sentido, ¿no? En donde siempre creemos que podemos pasar un poquito el límite y siempre sale mal. Y en lo micro, es decir, ya en la relación analítica que se hace con el paciente, con el sujeto que se está analizando con uno, hay estas situaciones ya más como más de tejer en el tejido del inconsciente que no hay que, o sea, nuestras intervenciones no tienen que ir a cambiarle nada más representaciones al paciente, ¿no? Es decir, que no tenemos por qué ser intrusivos en respetar al paciente, con que nuestras intervenciones no sean nada más quitar sus representaciones para meterle la de nosotros. Eso no, sino que como bien lo señalas en tu presentación, es respetar el deseo del paciente, respetar la confidencialidad, pero sobre todo su autonomía, ¿no? Lo que él es para que él devenga lo que él tiene que ser, no lo que uno quiere que sea o lo que la sociedad espera que sea. De ahí es que desde aquel entonces, para mí el psicoanálisis es contracultural, ¿no? O sea, a veces lo que ese sujeto que se está analizando con uno quiere y desea no va con lo que la sociedad dice que tienes que tener la lista para ser un ciudadano exitoso, un sujeto exitoso, un hombre exitoso, una mujer exitosa, sino a veces son caminos y derroteros por los que va pasando el sujeto que nada tienen que ver con lo que socialmente es aceptable y que sin embargo como analistas tenemos que respetar, ¿no? Y eso me parece súper importante. Ahora, ¿cómo se transmite la ética en el psicoanálisis? Bueno, haces toda una disertación, pero yo te diría, ¿por qué no tomaste en cuenta la identificación? En ese, sí dijiste que hay que estar en análisis y en el propio proceso para saber, bla, bla, bla. Pero yo te diría que en ese ámbito de lo artesanal que es el psicoanálisis, o sea, hay una parte sí teórica y una parte que es muy tangible, pero hay otra parte muy artesanal, ¿no? Eso que se transmite artesanalmente, así como el zapatero le enseña a su aprendiz a hacer zapatos, el psicoanalista aprende a ser psicoanalista en el diván,
Es decir, aprende lo que tiene que aprender de la identificación con su analista, con sus analistas, porque ojalá sean varios durante la vida, ¿no? Ojalá, sería lo deseable, que pueda ser influido, que pueda ser tocado por varias formas de percibir el psicoanálisis, no nada más por una. Entonces, no, pero no lo mencionas así tal cual, tal vez en posteriores investigaciones que puedas hacer, haya en esa dimensión artesanal la identificación y lo que uno aprende de su analista es vital, ¿no? Porque entonces uno está repitiendo modelos para que después de 2, 3 análisis que vas teniendo en la vida, ya haces tu propio modelo, ¿no? Como en la vida, o sea, tus modelos primeros fueron los padres y después se fueron multiplicando por N identificaciones que hacen que tú seas tú mismo, ¿no? Pero ¿se te ocurrió o no se te ocurrió o qué fue lo que pasó ahí que no lo tomaste en cuenta? Creo que sí, no lo pensé como tal para el artículo, pero sin duda que eso pasa, ¿no? Es decir, que nos vamos convirtiendo, vamos deviniendo psicoanalistas en identificación con nuestros propios analistas, ¿no? Es decir, vamos repitiendo, por ejemplo, la frialdad que puede tener un analista o la calidez, ¿no? La forma en la que puntúa cosas, ¿no? La forma en la que interpreta, ¿no? Un estilo más narrativo, quizás un estilo más directo, ¿no? Más metafórico, etcétera. O sea, sí coincido en que en gran medida es una identificación con ese analista, ¿no? Con él o la analista que está con nosotros. Pero no lo consideré y ahora en el artículo, pero creo que ese sí podría ser otro artículo, ¿no? O sea, tal cual, hablar de toda esa identificación que acontece de el, el futuro psicoanalista con su psicoanalista, ¿no? Porque se juegan muchas cosas ahí, ¿no? O sea, muchos deseos, muchas fantasías, ¿no? Muchas expectativas, etcétera. Entonces, creo que en el artículo lo que quería hacer mención más que nada era qué es lo que está pasando, cuál es ese proceso por el cual atraviesa cada persona o alguien que quiere ser psicoanalista, ¿no? Entonces, no expreso como tal lo que acontece con su análisis personal como tal, con ese analista, sino solamente hago mención de que tiene que estar en análisis, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un tema bastante bueno para otro artículo. Ok, muchas gracias y bueno, de nuevo felicitarte por este logro, Ángel. Que sigas adelante y más éxitos. Gracias, profesora. Pues muchas gracias, doctora Yolanda Algeciras Sagún. Le vamos a pedir ahora a la doctora Mitzi Miriam León Calderón si continúa con la réplica, por favor, doctora Mitzi. Pues muchas felicidades, Ángel, ¿no? Qué gran logro, me agrada mucho poderlo compartir. Yo coincido con la doctora Yolanda pues, de lo notable que siempre fuiste en las clases, ¿no? O sea, muy brillante, un alumno muy brillante, al menos en lo que respecta a mi materia, me encantaba mucho tu estilo de escritura, ¿no? Se te facilitaba escribir, creo que te lo dije varias veces. Y bueno, tan es así que muy tempranamente tú hiciste un artículo, pues desde muy, los primeritos semestres ya tenías uno publicado y ya estaba otro a punto de publicarse que creo que no lo has subido, pero lo dejaste ahí casi terminado, ya otro más, ¿no? O sea, a pesar de que pues tus tiempos están muy apretados, como tienes muchas actividades, pues ahí lograbas poder hacer estos trabajos escritos, ¿no? Entonces, pues yo te felicito mucho, tu trabajo me gusta mucho, como te lo decía hace un momento, está muy bien escrito, es un tema muy importante. A mí me gustaría un poco resaltar porque en esta importancia que tú le das a la ética del psicoanálisis, que pues no solo es importante, sino es algo trascendental en nuestra clínica, el tema de poder distinguir, y sí lo mencionas ahí en tu artículo, un poco de manera rápida, no confundir, pero que a mí me gustaría resaltarlo, porque a mí me parece trascendental en esta parte de la ética, eh,
no confundir la ética con la moral, ¿no? O sea, en el sentido de no caer en una situación de moralizar o hacer un juicio, que lo mencionas también un poquito en el discurso de los pacientes, que esto tiene y se relaciona más bien muchísimo con la cuestión del análisis personal, porque hace poco estaba un poco leyendo esta combinación de la teoría, la supervisión y la, el análisis personal. Muchas veces, se puede llevar a una dimensión inadecuada, porque a veces uno, si no trasciende la lógica de la moral, ¿no? Y es decir, que tiene que ver con, a lo mejor no haber resuelto del todo sus propios conflictos en el propio análisis. Si uno trasciende la lógica de la moral, se va a encontrar justamente culpabilizando a los pacientes o tratando de imponer cosas, como hace un ratito mencionaba, la doctora Yolanda. Por ejemplo, a veces la teoría se usa justamente para, digamos, más bien, el discurso de los pacientes se usa para acomodar a la teoría, ¿no? O sea, no, en vez de usar la teoría como una herramienta para entender cosas que le están sucediendo al paciente, sino a veces de repente los psicoanalistas podemos llegar a imponer, ¿no? A ciertos, de manera dogmática, ciertos eh, conceptos teóricos a lo que le sucede al paciente, ¿no? O bien esta cuestión de moralizar y culpabilizarlos si uno está huyendo y defendiéndose de sus propias culpas que todavía no se han trabajado. Entonces, es como resaltar en esta parte de la ética, la maestra Yolanda resaltó cosas muy interesantes, pero a mí me gustaría resaltar esta parte de trascender la lógica de la moral, ¿no? Entonces, creo que, pues, el trabajo es un artículo, tiene que estar delimitado, no se puede abarcar todo, ¿no?, en un solo artículo, y creo que en tu escrito lo delimitas muy bien, pero a lo mejor en un futuro sí da para más, tú que eres un gran investigador, no dejes de lado esta parte tuya, ser investigador que tiene que ver con esta parte de la teoría de esta gran tripoide, ¿no? Y que pudieras, justamente, pues, tú sabes que en psicoanálisis nunca dejamos de estudiar, y entonces seguir en esta parte de la investigación, y de ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto la investigación que abarca esta parte teórica contribuye justamente a la mejora de tu escucha en la clínica, de la comprensión en tu clínica, de contar con más recursos y elementos justamente para una mejor labor? Pues yo creo que sí contribuye mucho, ¿no? Esta revisión que hice de la ética en el psicoanálisis, que contribuyó mucho para, yo lo pienso así, ¿no? Como para tener una formación más integral, ¿no? De psicoanálisis, que pudiera conjugar bien como toda esta parte técnica, ¿no? Conceptual, ¿no? Y justamente ético, ¿no? O sea, creo que se ha ayudado mucho en la escucha de los pacientes o de mi práctica, ¿no? Clínica, porque justo es como tener en cuenta, no olvidar esta parte de el sujeto es alguien externo a mí, ¿no? O sea, tiene su propia subjetividad, tiene su propia autonomía y debemos favorecer eso, ¿no? Entonces, se trata de que pueda tener esa distancia, digamos, de mí con el paciente, ¿no? Entonces, eso es vital a la hora de escuchar, de poder no empatar rápidamente porque dijo mamá, papá, empatarlo ya a Edipo, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Esta cosa de forzar la teoría, sino escucharlo de manera abierta. Creo que eso me ayudó como en una formación más integral para afianzar conceptos y creo que también me ayudó mucho, o sea, como que recuerdo estos principios que coloco en el artículo, eh, como que los recuerdo muy seguido, ¿no? Cuando estoy atendiendo pacientes, como que tener en cuenta eso, ¿no? Porque justamente de repente puede haber ansiedades, ¿no? Como analista frente a un caso, ¿no? Y entonces recordar que estas cuestiones es lo que también como de alguna manera te defiende de eso, ¿no? Y yo creo que también estos principios que mencionaba se extrapolan, por ejemplo, a esta parte que les comentaba en un principio, antes de la presentación del trabajo en lo social, ¿no? O sea, al crear otros dispositivos, como que yo también tenía muy en cuenta estas cosas de la autonomía, de la confidencialidad, ¿no? De la producción de subjetividad, ¿no? O sea, de que puedan dar cuenta las personas de
quiénes son, pero también teniendo en cuenta que se están construyendo constantemente, ¿no? Entonces yo creo que me ayudó mucho esa revisión teórica para afianzar lo técnico, lo conceptual y para guiar como mi práctica tanto clínica como social, ¿no? Gracias, Ángel. Y bueno, es, eh, que también tiene que ver con esta cuestión de la ética. Y mencionabas del marco, ¿no? Este marco o el setting, por ejemplo, del dispositivo analítico. Eh, Tú, de acuerdo a lo que investigaste, tu propia experiencia clínica, qué opinas o cuál es tu perspectiva en relación a lo mejor un esquema rígido, ¿no? De un encuadre rígido, clásico, o bien que a veces este encuadre pueda ser flexible, ¿no? Si esto de alguna manera tiende a vulnerar esa ética o no, ¿no? O dependiendo del caso. Cuando a veces, pues, las necesidades de lo propio que le acontece al paciente, a veces necesita un encuadre más flexible, justamente para que se pueda posibilitar otras, situaciones, a lo mejor donde esto de la clínica, por ejemplo, de mucho sostén o de mucha contención, donde a veces el encuadre tiene que ser flexible. ¿Crees que se vulnera la ética del psicoanalista? Eh, no considero que se vulnere la ética del analista y justamente con lo que menciona, pues pienso en Bleichmann, ¿no? Con esta distinción que hace de la ética del método, ¿no? De psicoanalítico y la ética del analista, ¿no? Y entonces, justamente ahí menciona una parte del contrato, ¿no? Del encuadre, o sea, también tiene que decidir el analista cómo lo va a realizar y yo pensaría con cada paciente, ¿no? Porque no, si bien tenemos como parámetros o pautas generales, ¿no? Pues ese encuadre también se puede ir modificando de paciente a paciente, ¿no? De caso a caso, ¿no? Es decir, tan solo el cambiar los honorarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bajar honorarios en algún caso es evidencia de eso, ¿no? Cambiar el horario, quizás, ¿no? Tener en cuenta que justamente es atender el caso en particular, ¿no? Y teniendo en cuenta los principios no están peleados, ¿no? O sea, estos principios que menciono en el artículo no están peleados con modificar el encuadre, ¿no? Sino que el encuadre se puede inclusive, por decirlo así, acomodar, ¿no? O regir bajo esos parámetros, ¿no? De confidencialidad, de autonomía, ¿no? De producción y subjetividad. Entonces, creo que no vulnera la ética del analista, sino el tener un encuadre a lo mejor más flexible evidencia quizás la ética del analista, ¿no? O Muy bien. expresaría esa ética del analista. Pues muchas gracias, Ángel. Esto sería todo y yo quisiera invitarte a que, pues que no se desperdiciara ese talento que tienes como escritor, ¿no? Que le siguieras en la investigación. Me gustaría mucho que te dieras la oportunidad. Creo que lo platicábamos a veces en el salón de clases, ¿no? Esta parte em, de continuar en el tema de la investigación es tan importante, ¿no? Entra dentro de esta tripoide digamos, pues sí, necesaria en nuestro campo. Entonces, pues ojalá que has pensado en continuar o en el ámbito de la investigación o, o como, porque tú sabes que desde el psicoanálisis, pues uno pues tiene que estarse reactualizando, ¿no? Ujú. Pues sí me gusta la parte de escritura. Yo creo que sí lo dejé un poco cuando dejé la maestría, como para descansar un poco eso, pero sin duda que es importantísimo, ¿no? O sea, justamente a partir de la escritura afianzamos, ¿no? O sea, lo que leemos, lo que estamos viviendo, ¿no? Experimentando. Entonces ahí se va afianzando, se va entendiendo de otra manera. Y creo que sí me gustaría seguir escribiendo. Realmente lo pienso más en realizar artículos, ¿no? Más que un grado académico ahorita, pero no lo descarto, ¿no? O sea, creo que me gustaría como tener más años de experiencia en la clínica o en lo social, ¿no? Para ir por otro grado, pero sin duda creo que no voy a dejar la escritura, ¿no? Que lo estoy retomando poco a poco en escribir artículos.
Bien, pues te reitero mis felicitaciones y eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Pues Ángel Yael, me uno a las felicitaciones. Yo agregaría lo que dice la doctora Mitzi, que bueno, sí, eres buen escritor y ella estuvo contigo muy de cerca, te conoces aparte, pero yo diría que eres un investigador, ¿no? Un investigador y que publica y escribe. Entonces, pues bueno, me parece por demás muy importante tu tema, porque no sé si estoy bien plantearlo así, pero es como un tema que se habla mucho, pero no se enseña teóricamente, más bien se transmite. ¿Sería así o cómo lo verías? Justo, o sea, creo que por eso elegí el tema, ¿no? O sea, creo que es algo que se menciona, ¿no? Como de pasada, por decirlo así. O sea, no quiero decir o no quiero pensar que es como que se subestima el tema, ¿no? Pero se da como de manera implícita, ¿no? Como que se va hablando a partir de la teoría o de la práctica, pero se da de manera implícita. Entonces solamente como que se va transmitiendo ciertas ideas, ¿no? O con esta parte que comentaba la profesora Yolanda, ¿no? Con esa identificación con el analista, pues vamos como que dando cuenta, como que vamos notando, sin saber que lo estamos notando, de estas pautas éticas, ¿no? Pero creo que en general, pues yo, en mi experiencia, ¿no? O sea, en esta poca experiencia que llevo, pero como que sentía eso, ¿no? Que se transmitía de manera implícita, pero no directa, ¿no? O explícita, ¿no? No como una clase, un seminario como tal cual de la ética, ¿no? En psicoanálisis. Coincidiría ahí, que se transmite de manera implícita. Bueno, y en ese tenor un poquito, por ejemplo, ¿cómo verías, cómo pensarlo? Como el psicoanálisis pues siempre se transmite en instituciones, en grupos, entonces como toda esta parte, no sé si me había planteado decir como de omnipotencia narcisista, cómo se juega el narcisismo de los psicoanalistas entre psicoanalistas y del poder, los juegos de poder, ¿cómo no crees que sería también interesante analizarlo? Fíjate que hay un artículo de Pierre Aulanier que se me hace bien interesante. Lo he leído, pero siento que lo tengo que leer. Lo he leído 2, 3 veces y siento que lo tengo que seguir leyendo. Pero se llama No ser persa, que me parece que trata este tema como la transmisión, la ética de la transmisión del psicoanálisis en las instituciones. Porque creo que tú lo estás abordando desde en el consultorio, ¿no? Como, pero cómo se juega más a estos niveles de los juegos de poder entre los analistas, ¿no? Del narcisismo. ¿Cómo lo verías? Creo que sí, está bueno. O sea, creo que justamente abordar el tema de manera explícita, ¿no? Es decir, que sí se pueda dar, o sea, una discusión abierta sobre la ética entre analistas, es lo que permitiría que hacerle frente, digamos, a este narcisismo omnipotente que pueda haber en la práctica de cada analista, ¿no? Porque justamente al no hablar de la práctica de cada uno, ¿no? De cuáles son esos parámetros, esos ejes, ¿no? Clínicos que cada quien ocupa en su práctica, pues ahí es donde se empieza, quizás, podría, ¿no? Podría volverse un poco perverso, ¿no? En tanto de, yo hago lo que yo quiero, porque así lo pienso, y ya, ¿no? Y no me aperturo a ni siquiera comunicarlo a alguien más. Y creo que justamente el hablarlo de manera explícita, o sea, tener como una discusión de ética, qué son esos parámetros que ocupamos, por qué deberíamos ocuparlos, por qué no ocuparlos, etcétera, es lo que le daría frente a ese narcisismo que puede acontecer en cada analista, ¿no? Eh, y justo ahí también parece muy interesante esta cuestión de analizar todos estos juegos de poder que se puede estar dando, ¿no? De entre un analista a otro, ¿no? O entre de un grupo de psicoanalistas a otro, ¿no? De una escuela a otra, etcétera. Entonces, yo creo que sí le haría muy bien, digamos, a la práctica clínica, el psicoanálisis en general, pues poder explicitar toda esta dimensión ética que rige la práctica, ¿no? Bueno, y por último te preguntaría que, pues, ¿nos puedes compartir cómo fue tu experiencia durante la maestría en psicoterapia, pues en este caso de las adicciones? ¿Mm?
¿Cómo fue mi experiencia? En resumidas cuentas, ¿no? Podría ser una buena experiencia, ¿no? Pero no hice muchos. Entonces, eh, fue muy curioso también la experiencia, ¿no? Porque junto con mis compañeros de la maestría, pues iniciamos de manera virtual, ¿no? Entonces, eso también hace como que sea una experiencia, en un inicio fue también como solitaria, ¿no? En compañía con seres queridos, ¿no? Pero solitaria con no poner el cuerpo, ¿no? Un poco retomando la idea que con Fer de su exposición, no se ponía el cuerpo, ¿no? Entonces, si bien hubo compañerismo y todo desde el inicio, ya una vez que se transita, por ejemplo, ya a tener esa experiencia grupal en vivo, también ahí ya se siente de manera distinta la experiencia, ¿no? Se transmite inclusive las clases de manera distinta, pero creo que tanto en línea como presencial fue creo que siempre fue como muy abierta, siempre había mucha apertura, ¿no? Fue muy cálida, o sea, hubo mucho acompañamiento, entonces, en general, diría así, de todas las materias a lo largo de los años. Entonces, por eso digo que fue una buena experiencia, ¿no? O sea, creo que fue también una experiencia muy plural. Creo que quizás esa sería la palabra que ocuparía más. O sea, había muchas perspectivas, ¿no? Como mucho énfasis en autores distintos, ¿no? O sea, no era solamente una escuela, una forma de clínica, ¿no? Sino que siempre era miren estos autores que hay, ¿no? Sobre todo en los primeros años, miren todo lo que hay de psicoanálisis. Y yo creo que justamente ahí cumple muy bien la escuela, ¿no? O la maestría de miren todo lo que hay y después de terminar la maestría tú decides pensando también un poco la autonomía, ¿no? Tú decides hacia qué rumbo vas a tomar más, ¿no? Si te vas por algo más psicosomático, ¿no? Si te vas por una cuestión de neurosis, de neurosis obsesiva, no sé, de trastornos narcisistas, etcétera, de una escuela a otra, ¿no? Yo creo que mi experiencia en el CIS fue eso, cálida, plural, ¿no? Y que me ayudó a dar cuenta del amplio abanico que es el psicoanálisis y decidir yo después hacia dónde iré, ¿no? Bueno, Ángel, ya él, pues, ya para terminar tu examen, pues siempre les damos la última palabra a representante, en este caso al ya graduado. ¿Qué quieres decir para cerrar tu examen? Pues creo que cerraría la presentación y este momento con un agradecimiento, ¿no? O sea, agradecimiento a todos los presentes, ¿no? En este caso, todos los profesores, profesoras que acompañaron y a todos mis seres queridos que me acompañaron pues en el inicio, ¿no? De este devenir como psicoanalista, ¿no? O sea, es todavía un camino muy joven, ¿no? O sea, es muy inicial y pues yo agradezco mucho, ¿no? El que hayan podido acompañarme, todas las personas que están aquí y agradecer el que hayan estado en este momento para la obtención de grado. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Yael. Le vamos a pedir ahora a la doctora Yolanda Alquicira Sagún y nos ayuda a la lectura del acta de grado. Por favor, doctora Yolanda Alquicira. Claro, gracias. Bueno, en la Ciudad de México, a las 13 horas del día 24 de enero de 2024, se reunieron a través de la plataforma de Zoom los miembros del jurado integrado por los señores María de la Concepción Rabadán Fernández, doctora Miriam León Calderón y Yolanda Alquicira Sagún, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de excelencia académica para obtener el grado de maestría en psicoterapia de las adicciones, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo 2.014.065, de fecha 9 de marzo del 2001, que sustenta Ángel Yael Acosta Medina. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procede a tomar la protesta de ley. Bueno, Ángel Yael, si nos ayudas extendiendo tu mano derecha para tomar la protesta de ley, por favor. Sí. Ángel Yael Acosta Medina protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de la maestría en psicoterapia de las adicciones del Colegio Internacional de Educación Superior.
Sí, Sí, protesto. protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo premie y si no, que se lo demande. Pues muchas felicidades y pues Un abrazo a todos los compañeritos, Fernanda, Juan, Mayra, que están acá acompañando. Saludos. Saludos. Y muchas felicidades, Ángel. Muchas gracias. Felicidades, Ángel, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias igualmente. Gracias. Pues que sigamos compartiendo tus éxitos. Le agradecemos a la doctora Yolanda Alquicira Sagún, a la doctora Mitzi Miriam León Calderón, al ingeniero Fernando Alonso, que nos ayudó también con la transmisión. Muchas gracias. Y pues a seguir adelante y con los éxitos y compartirlos. Ok, muchas gracias. Y a festejar, dicen, ¿no? Pues hay que festejar. Ok, a festejar, pues. Se pueden juntar tú y Fernanda y aprovechan ahí. Y Festejan hacen un juntos. bailongo. Ay. Sí. Sara, muchas gracias. Un gusto, Ángel, ¿eh? Cuídense Gusto. mucho. Juan, Muchas gracias. igual. ¿Qué andas haciendo ahora tú, Ángel Yael? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues actualmente estoy trabajando en los centros de integración juvenil, en una parte más administrativa, digamos, desde oficinas centrales, y de manera privada, pues la práctica clínica, no perderlo. Claro, qué interesante. ¿Dónde están ahorita las oficinas, verdad? Las cambiaron, están acá por, yo creo cerca del Pedregal, ¿no? Están ahí, muy Justo, grande, ¿no? sí, ¿cómo se llama? San Jerónimo, está muy cerca del estadio universitario, Mm. sí, cerca de San Ángel, todavía no sé muy bien cómo decir la dirección. Pero, ¿y qué? ¿Haces labores administrativas, no terapéuticas ahí? Sí, no, digamos, el puesto es psicólogo normativo, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde ahí es supervisar que justamente en las clínicas, ¿no? Terapeutas, médicos, pues lleven a cabo bien las labores, ¿no? Con los pacientes. Ujú. Yo trabajé ahí también igual en el mismo puesto, porque está el área clínica, son 3 áreas, creo. Nada más que yo cuando trabajé hace muchos años, las oficinas estaban, creo que se llamaba José María Oyoki. Ok, A ti ya te tocó siempre en este edificio, ¿verdad? Sí, yo, sí, sí. sí. De hecho, no tiene mucho que entré justamente ahí. Anteriormente estaba en el programa de Pilares y hace unas semanas ingresé aquí, al SIG. El programa de Pilares sí es de clínica, ¿no? Pues no como tal. Más bien ahí el trabajo que yo realizaba era mucho más social, ¿no? Realizaba talleres grupales, enfocado en lo emocional, sí, pero pues no era clínico, ¿no? Mm. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el de Pilares? 2 años, ajá, sí, 2 años estuve ahí. ¿Te gusta más ahora que estás en el administrativo o te gustó la parte preventiva? Pues le estoy empezando a agarrar cariño, ¿no? A este nuevo trabajo. Eh, pero sin duda también tiene un lugar como muy especial el trabajo de Pilares porque es en grupos, ¿no? O sea, conocí a muchos jóvenes, o sea, trabajé con niños, con adolescentes, con adultos, ¿no? De todas las edades. Entonces, pues no sé, está un poquito dividido. Apenas está ganando mi cariño la parte normativa y administrativa. Sí, y a ti siempre te había gustado esta parte social, ¿no, Ángel? O sea, incluso cuando venías desde la UAM, ¿no? Estuviste trabajando, me dijiste en tu tesis de licenciatura en esta parte social, ¿no? Con niños de la calle, recuerdo, ¿no? Con adictos. Eh, sí, justo la parte social pues me interesó desde la UAM, ¿no? Entonces, en la tesis fue un trabajo de situación de calle o con población en situación de calle. Y de ahí en fuera, como también en los demás lugares donde laboré, como que siempre era una parte social, comunitaria, ¿no? Pero Entonces, está mejor lo extraño. así porque si te dedicas mañana y tarde a la clínica es bien pesado y más en instituciones, muy pesado. Sí, Mejor así, social en la mañana y tu clínica en la tarde. justo.
Y que no Sí, sí, sí. lleguen tan psicóticos en la tarde, ¿no? Bueno, Sí, 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 porque sí está pesado. Sí, es muy pesado, ¿eh? Los que trabajan en hospital en la mañana y en su clínica en la tarde, sí, sí la tienen muy pesada. Me imagino. Porque además en las instituciones siempre llegan casos bien graves, entonces es estar atendiendo casos muy graves, con pocos recursos, de tiempo sobre todo, Claro. y luego come y vete a tu consulta, ¿no? Privada, es muy pesado. Sí, 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 justo así me estaba pasando hace unos meses, que era ¿Ah, lo sí? social y después trabajar lo terapéutico en una empresa que también estaba y después fin de semana la práctica clínica, entonces sí era Oh, como bueno. complicado, pero ya ahorita ya un poquito más relajado. Sí, siempre hay que cuidar eso porque luego, o sea, digo, no se pega, ¿verdad? Pero sí hay pues una saturación, ¿no? De todo lo que es la locura. Claro.